Son las 7:42 de la mañana. Mire, hoy cerramos nuestro seriado de las relaciones Venezuela con, así lo hemos llamado. Iniciamos el lunes con ese de las relaciones de Venezuela con Colombia, el martes con Estados Unidos, ayer hablamos de España y hoy vamos a revisar a grandes rasgos la relación de Venezuela con América Latina. Estoy seguro que la migración de nuevo marcará este momento en la región desde hace algunos años, es así. Nuestro país de recibir a colombianos y ecuatorianos y peruanos pasó a exportar compatriotas a esos y otros muchos países más de la región y del mundo. Son millones, lo hablábamos ahora, se cifra en 8, aproximadamente 8 millones de venezolanos que se han establecido en otros países. Al final sí, contribuyendo, aportando con su trabajo, con su música, con la gastronomía, pero también enfrentando desafíos, en algunos casos discriminación, dificultades de integración, y eso queremos hablar con Ronald Rodríguez. Él es politólogo, internacionalista, coordinador del proyecto Bitácora Migratoria, profesor e investigador del Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales Políticos y Urbanos en la Universidad del Rosario. Ronald, muy buen día. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buen día, Román. Gracias por la invitación. A usted por atendernos, como siempre. Un experto en materia migratoria, venezolano, sociólogo además, ah, que ha seguido el proceso de migración venezolano desde el día uno hasta el día de hoy. Siempre, indefectiblemente nos dice, y conversamos con él incluso esta semana, que la migración termina siendo positiva para todos los países que reciben migrantes. ¿Coincide? Sí, sin lugar a duda. En el caso de la migración venezolana, si bien es producto de una emergencia humanitaria compleja, la realidad es que hoy el pueblo venezolano ha ampliado sus relaciones en aquellos países en los que ha llegado y en este momento, por ejemplo, la comunidad venezolana termina dinamizando, generando desde nuevos mercados hasta nuevos tipos de relacionamiento. En Colombia particularmente, el acceso a la música era bastante limitado. La música de cámara era, digamos, para ciertos sectores económicos muy exclusivos. Hoy, gracias a la llegada de los venezolanos en diferentes lugares, hay una oferta musical que antes no había. También sucede con la dinámica gastronómica. Los venezolanos, al ser un pueblo que recibió tantas migraciones, sobre todo europeas, a lo largo del siglo XX, alemanes, italianos, españoles, portugueses, hace que la gastronomía venezolana sea muchísimo más diversa que las gastronomías de algunos de los países de la región, particularmente de Colombia, y eso ha significado que la oferta gastronómica también se ha ampliado. Y hay que decirlo, la migración venezolana ha llegado en países como Colombia o Chile que tienen un descenso demográfico muy importante. En el caso de Chile, la tasa de recambio poblacional está en 1,1, en el caso de Colombia en 1,2, es decir, son países que se están envejeciendo de Ujú. forma muy, muy acelerada, donde si no se tuviese la dinámica de la migración venezolana, por ejemplo, las instituciones educativas en este momento estarían empezando a cerrar en Colombia, porque ya la oferta no es necesario tener tantos profesores, por ejemplo, en el departamento en el que está la ciudad de Bogotá, que es Cundinamarca, se tenía la dinámica de empezar a pensar en cómo cerrar instituciones educativas, de trasladar profesores, pero con la llegada de la migración venezolana, particularmente al sector educativo, la inversión en educación que se está haciendo permite ampliar nuevamente este sector. Y creo que esas son las lógicas que tiene la migración. La migración permite tener conversaciones, diálogos entre diferentes Sí, pueblos. es Ronald Rodríguez quien nos acompaña. ¿Cómo podemos describir la migración venezolana de los últimos años a países de la región? Porque se me ocurren algunos calificativos. Podemos comenzar diciendo que sobre todo al inicio fue desordenada, eh, que caótica por volumen, es decir, porque algunos países recibieron Colombia, sin ir más lejos, recibió un enorme volumen de venezolanos en muy corto tiempo, pero también rica en aportes. ¿Qué otros calificativos, de qué otra manera podemos describirla en la región? De hecho, Román, en el caso de Colombia particularmente, nosotros primero recibimos la migración de sectores acomodados, de sectores que venían con capital económico, que salen en la primera década de este siglo. En la segunda década vienen muchos estudiantes que llegan a las instituciones educativas colombianas y les pongo un ejemplo directo. En Colombia la educación es bastante costosa y la educación en su gran mayoría tiene un sector muy fuerte en la educación privada. La Universidad Javeriana, que vendría siendo la Universidad Jesuita en Colombia, comparativamente con la Universidad Católica Andrés Bello, que es la Universidad Jesuita en Venezuela,
un estudiante que estudiaba 3 semestres en la Universidad Católica estudiaba solamente uno en Colombia. El costo de la educación era muy, muy alto, pero en la segunda década de este siglo, particularmente por lo que se conoció como el fenómeno del dólar Cadivi, muchos ciudadanos venezolanos que antes no estudiaban en Colombia vinieron a estudiar y universidades tan importantes como la Universidad de La Sabana se convirtió en uno de las mayores receptoras de migración venezolana. Hasta 2021 era la universidad que tenía más estudiantes y cuerpo docente proveniente de Venezuela. Recordemos que pues Venezuela tenía estudios doctorales en los años 80. Colombia solamente hasta este siglo tuvo sus primeras escuelas doctorales y eso nos permitió un flujo bastante fuerte. Ya después de 2015, la situación cambia y particularmente empieza a salir población de sectores medios y 2017-2018 de sectores populares. En este momento, a diferencia de la primera migración, que era una migración altamente formada, con niveles educativos bastante altos, en este momento estamos recibiendo una migración que, hay que decirlo, la migración continúa, la Sí. migración no se ha detenido. Estamos recibiendo una migración que demanda, que requiere, que necesita una inversión en educación. Y el Estado colombiano desde 2015, desde 2018, tomó la decisión de que todos los niños, niñas y adolescentes venezolanos, independientemente de su condición migratoria, tienen derecho al acceso a la educación en todas las instituciones públicas de Colombia. Claro, a veces hay algunos rectores, algunos administradores en educación que tratan de poner barreras artificiales, Ujú. pero la dinámica del Estado es proveer educación. Y eso pues ha sido muy importante porque la integración migratoria se está dando en las comunidades educativas y en este momento particularmente solamente pueden acceder al Estatuto Temporal de Protección para Migrantes Venezolanos los niños, niñas y adolescentes que ingresen a institución educativa. Lamentablemente en este momento no tenemos ningún instrumento de regularización, por decirlo, extemporáneo Ujú. o especial. Tenemos los instrumentos de regularización tradicionales, ordinarios, que realmente son bastante complejos y bastante difíciles, sobre todo para población que viene en condición de vulnerabilidad. La historia migratoria de Colombia está cumpliendo 10 años desde, podemos decirlo, desde el quiebre en agosto de 2015, pero a lo largo de todo este siglo hemos recibido población venezolana y Colombia ha cambiado. En este momento hay 2.828.195 hermanos venezolanos. La gran mayoría de ellos, más de 2 millones, están regularizados con el permiso por protección temporal. No obstante, en los últimos 3 años hemos perdido dinamismo en la dinámica Ujú. de integración y es necesario que la próxima administración en Colombia, recordemos que el próximo año en Colombia es año de elección presidencial, retome la ruta que estábamos teniendo en materia de integración migratoria e incluso que los candidatos a la presidencia piensen en un proceso de naturalización de los que ya están regularizados, es decir, Sí. aquellos ciudadanos venezolanos que decidan, quieran tener la nacionalidad colombiana, lo puedan hacer de una forma expedita, fácil. Y por el otro lado, que se cree un instrumento de regularización para la población que ha llegado y que desde 2021 no ha tenido medios, salvo los niños, niñas y adolescentes, como lo decía antes. Y yo me permito agradecer al pueblo colombiano en el cómo ha recibido al migrante venezolano en los últimos años. Particularmente ha sido un pueblo absolutamente hospitalario, buen receptor, y eso habría que reconocerlo siempre. ¿Cómo se nos veía? Estamos conversando con el politólogo internacionalista Ronald Rodríguez. ¿Cómo se nos veía antes de esta ola migratoria, pero cómo se nos ve ahora en países como Colombia o Argentina o Ecuador o Perú? Porque es verdad que esa primera avanzada de migrantes era de un migrante muy, muy calificado que aportó y mucho. No es que los demás no hayan aportado, pero aportó y mucho. Bueno, en buena medida el auge, el impulso que ha tenido la industria petrolera colombiana se debe a tantos de esos venezolanos que a Colombia migraron. Pero también es cierto que cuando se habla de 8 migrantes, de 8 millones de migrantes, bueno, algún que otro delincuente también se zafa, son minoritarios, pero son muy ruidosos. Entonces, ¿cómo se nos ve a los venezolanos en la región? Hay un cambio respecto a la percepción de Venezuela y de los venezolanos. Mi generación particularmente fue una generación de finales del siglo pasado que tenía una concepción de una Venezuela rica, Ujú. con una propuesta sociocultural, digámoslo, interesante. Colombia era un país consumidor de los productos audiovisuales venezolanos. Entonces en Colombia se veían muchas telenovelas venezolanas, programas de humor venezolanos. Había, digámoslo, un conocimiento. Venezuela tenía
parte importante de las ediciones que se daban en Sudamérica de revistas. Entonces, Venezuela era un punto digámoslo así, de admiración, incluso en el caso colombiano. Mis estudiantes ya lo ven de forma diferente. Para ellos, Venezuela ya no es el país rico que fue en el pasado, es un país que ha estado en emergencia humanitaria compleja prolongada, es un país que ha causado la diáspora de más del 25% de su población. Entonces, la percepción de Venezuela, digámoslo en términos generales, es diferente y de cómo se percibe al migrante venezolano. Eso, digamos, también depende del país. En el caso, por ejemplo, de Perú, donde quizá es el país de la región con más xenofobia, hay una altísima tensión. La migración venezolana en Perú está muy concentrada en centros urbanos, particularmente en Lima, Sí. mientras que en otros países como Colombia está mucho más disgregada, está mucho más presente en diferentes áreas del territorio, lo que hace que la tensión no sea tan grande. Respecto a la dinámica de criminalización, tristemente hay que decirlo, la política de los Estados Unidos y particularmente el discurso del presidente Donald Trump, tanto en campaña como ahora en el ejercicio del gobierno, ha dado lugar a la criminalización del migrante venezolano. Arroga a la migración venezolana en los Estados Unidos cosas que no son ciertas. De hecho, tenemos una dinámica en la cual la lógica de las redes sociales, de la inteligencia artificial, exacerban casos específicos y puntuales. Entonces, el acto delictivo de un ciudadano venezolano en una ciudad norteamericana termina convirtiéndose en el gran elemento de identificación Ujú. de toda la migración venezolana y eso no es cierto. Tristemente hay que decirlo, muchas de las autoridades de la región, particularmente las peruanas, han tomado nota de ello y han aumentado la dinámica de criminalización de la migración venezolana, lo cual es absolutamente injusto. Incluso la dinámica de maximizar lo que realmente es el Tren de Aragua y de convertirlo en una especie de sombra criminal en América Latina. El Tren de Aragua es una organización criminal, como las hay muchas en América Latina. De hecho, cuando uno lo compara con el impacto que tienen los carteles mexicanos en la región, es muchísimo más grande, pero tristemente, por los discursos y por las Sí. narrativas que vienen de los Estados Unidos, el Tren de Aragua está completamente exacerbado y muchos gobiernos aprovechan la incapacidad que tienen para resolver problemas de seguridad ciudadana para siempre acusar al actor externo. Y es Sí. muchísimo más fácil decir que no han tenido la capacidad para resolver los problemas de seguridad, sino echarle la Sí. culpa al supuesto Tren de Aragua y así, digamos, desviar un poco la atención. Tristemente, sobre todo en este último año, el impacto que ha tenido las narrativas y el discurso del presidente de los Estados Unidos afectan de forma importante la percepción que se tiene de la migración venezolana. Eso ya ha sido el presidente de los Estados Unidos, otros presidentes, otros legisladores. En el caso de Colombia, quien fue alcaldesa de Bogotá, también en algún momento coqueteó con la idea de señalar al migrante venezolano como el culpable del aumento de la delincuencia en Bogotá, cosa que luego desmintieron rápidamente otros funcionarios. Pero nada, agradecer, Ronald, por este tiempo que nos dedica esta mañana. Ha sido un privilegio escucharle, ¿eh? Román, muchas gracias por la invitación y desde el Observatorio de Venezuela de la Universidad del Rosario siempre muy atentos a apoyarlos y colaborar con Un ustedes. gusto, muchísimas gracias. Ronald Rodríguez es politólogo, internacionalista, coordinador del proyecto Bitácora Migratoria, profesor e investigador de ese en el Observatorio de Venezuela de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario. No es casual que el tema migratorio haya sido, digamos, transversal en estas conversaciones durante esta semana, pero que el tema gastronómico también haya surgido muy rápidamente de las primeras cosas que mencionaba Ronald. Y en ese sentido tenemos este sonido de Miro Popic, como saben, periodista, crítico gastronómico, a propósito de ese aporte. Migran las personas y con ellas también migra su cocina. La cocina del oriente del país, por ejemplo, está influenciada por los que llegaron de las islas cercanas, concretamente Trinidad. Pero ¿qué tan lejos es esa migración de Trinidad? Una cocina marcada por la migración asiática, especialmente de India, que llegó cuando los británicos conquistaron esa parte que originalmente era española. En el otro extremo del país, por ejemplo, algunas costumbres nos vinieron desde Colombia, como el uso del coco en muchas preparaciones. Más recientemente, en el siglo XX, tenemos, por ejemplo, la migración peruana que ocurrió alrededor de los años 50, y eso cambió la manera en que nosotros conocíamos el ceviche. Anteriormente, el ceviche se hacía marinando el pescado 24 horas en un jugo intenso de limón. Hoy en día se hace de otra manera, solamente salteado, donde el pescado permanece casi crudo, como lo hacen los peruanos actualmente, y eso cambió con esas migraciones. También del sur nos llegaron otros
otras maneras de preparar la carne asada a la parrilla y el gusto por las empanadas hechas con harina de trigo y diversos rellenos con guisos diferentes. Ahora que nosotros somos los migrantes, inundamos la mesa sudamericana con nuestros sabores. Las arepas ya son consumo corriente en cada ciudad del sur y todo el que va al cine en esas ciudades, lo primero que piden son tequeños, son más importantes y están antes que la película en sí. Incluso si tú lees libros de cocina peruana, por ejemplo, verás que ellos reclaman los tequeños limeños como si fueran una invención peruana, pero no, eso fue llevado por los peruanos que llegaron aquí en la década del 40, de los 50 y regresaron después a su propia tierra. Publicidad. Antes de la pausa y hablarles de Digitel. En Digitel siguen con la promoción de línea gratis. Línea gratis con el 422 para elegir el número que más te gusta y disfrutar de redes sociales incluidas en el plan. También puedes activar Volte para que tus llamadas se escuchen mejor. Todo esto en Digitel eligiendo tu número 422 y solo pagas la recarga del plan. Más información en digitel.com.be. Promoción autorizada por la SUNDE del 9 de octubre de 2025 al 5 de enero 2026. Y el Urológico San Román es líder en medicina de vanguardia en Venezuela, lo ha sido por 66 años con servicios médicos de primera y destacándose por su constante inversión en tecnología de avanzada. Además, más de 200 especialistas altamente capacitados asegurando diagnósticos precisos y tratamientos personalizados. Para toda la información, urológico.com y en Instagram, @urológicosanromán. Atención médica de avanzada al alcance de todos. Y pregunto qué Mari eres hoy, arroces o pastas, porque Mari tiene la mejor calidad en arroz, pasta, granos, la harina de trigo, la harina de maíz Mari, pero también productos como el aceite de oliva Mari. Es una familia que ama a nuestra familia. Mari es parte de nuestras mesas. Entonces, ¿qué Mari eres hoy? Porque Mari tiene más para dar. Y llegó la temporada de béisbol profesional. Solo un verdadero fanático sabe cómo llegar al partido, al estadio, en una EK. Empire Kiwi, la moto oficial de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Descubre sus más de 30 motos de calidad y durabilidad comprobadas visitando empirekiwi.com o uno de sus más de 170 concesionarios en todo el país. EK, Empire Kiwi, la moto que mueve a Venezuela. Y hablemos también de Donsen. Cuando construimos o remodelamos, los mejores materiales. Es la meta. Donsen es líder en tuberías y conexiones de polifusión en Venezuela y tiene suministros para agua caliente y fría en viviendas, hoteles, hospitales, para piscinas, tienen instalaciones, industrias y mucho más. Donsen brinda productos de fácil instalación, mayor resistencia, además de piezas y conexiones únicas. Verde, puede ser cualquiera. Donsen es una sola. Que no te metan gato por liebre. Recuerda otras líneas, Firetech y amarilla. Visita @DonsenPPR y donsenvenezuela.com. Cierro hablándoles de Grupo San Simón. Y es que Grupo San Simón refuerza su compromiso con la nutrición infantil y comunitaria, asegurando productos que cumplen altos estándares de calidad y valor nutricional. Velar por una sana alimentación significa invertir en salud, desarrollo, bienestar a largo plazo. Grupo San Simón, alimentando al país que adoramos. Ya venimos. Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.
Encuentro de generaciones. Éxitos. Caracas, Valencia, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Guarenas, Guatire. Éxitos. Sonidos en primera fila.